Epístola Universal de Santiago, en el capítulo 1, en la que se habla, en los primeros versículos, se habla de las pruebas, lo que producen las pruebas, se habla de que nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría para poder entender las pruebas, que tenemos que tener fe también, y que tenemos que pedir con fe, que dice que si no pedimos con fe, mejor no pidamos. No sé si se acuerdan un poco. Pero habla bastante acerca, es como que habla acerca de las pruebas, porque los hermanos estaban pasando pruebas. Y de Santiago decía, estén gozosos, porque están pasando por diversas pruebas. Porque estas pruebas producen paciencia. Las pruebas entonces producen algo. No son en vano. No es en vano pasar por pruebas, hermanos. El Señor permite que pasemos por pruebas para que crezcamos también en Él, para que seamos perfeccionados. Bueno, después en los versículos siguientes hay otro tema que a mí me ha llamado mucho la atención y por eso quise preparar un poco este tema y compartirlo con ustedes. Entonces vamos a leer desde el versículo 12. Santiago capítulo 1, desde el versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Hermanos, cuando Santiago dice, bienaventurado, ¿cierto?, aquel varón que soporta la tentación. Soportar, hermanos. Yo busqué la definición de lo que es soportar. Porque uno entiende, siempre uno entiende que soportar es como soportar las pruebas, soportar relacionado con la paciencia y esas cosas. Pero cuando habla de soportar la tentación, a mí no me quedaba muy claro. Entonces quise buscar un poco más acerca de esto. ¿Qué es soportar? Hay una primera definición, primer significado que dice soportar o llevar sobre sí una carga o peso. Esa es una definición. Otro significado es tolerar o llevar con paciencia. Algunos sinónimos: aguantar, resistir, oponerse. Y de estos sinónimos creo que concuerda más lo que tiene que ver con el tema de la tentación, cuando nosotros nos vemos enfrentados a la tentación. Entonces, es resistir, oponerse a la tentación. No tener una actitud pasiva frente a la tentación, sino más bien una actitud más activa frente a la tentación. No, es como no dejar que las cosas sucedan simplemente alrededor nuestro, sino que cuando se presenta, nosotros debemos tener alguna reacción, alguna actitud, alguna predisposición a reprimir la tentación y no dejar que la tentación venga y
y nos gane la batalla. Dentro de nosotros, hermanos, hay dos naturalezas. Sabemos esto. Hay una naturaleza que es espiritual y otra que es carnal. Y estas dos naturalezas, dice Pablo, que están siempre en una lucha constante entre sí, el espíritu y la carne. Y eso, voy a leer yo el texto, que está en Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Aquí el apóstol Pablo, escribiéndoles a los hermanos, dice: digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Bueno, están estas dos realidades dentro de nosotros, hermanos. No obstante, el Señor quiere que venzamos. El Señor quiere que seamos aprobados. El Señor Jesús fue llevado al desierto, ustedes se acuerdan, yo creo que todos conocemos la historia. Fue llevado al desierto, dice, para ser tentado. Y después de haber ayunado él 40 días, Satanás le lleva la primera tentación. Me imagino que el Señor, después de haber orado, o sea, de haber ayunado esos 40 días, tenía hambre y estaba debilitado, ¿verdad? Y va Satanás y le dice: bueno, si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y el Señor le responde con la palabra. ¿Se acuerdan? No solo de pan vivirá el hombre, le dice el Señor a Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le responde con la palabra. Después viene la segunda tentación, que no lo voy a describir por un tema de tiempo, pero ustedes se saben la historia. Pero el Señor le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y viene una tercera tentación de parte de Satanás. Y el Señor le dice: vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces es la palabra, hermanos. El Señor Jesucristo usó la palabra, porque Satanás no puede resistir la palabra de Dios. La palabra que viene de Dios, porque la palabra que viene de Dios tiene poder. Y Satanás sabe que la palabra de Dios tiene poder, porque Dios es poderoso. Entonces, recordaba también yo que cuando el Señor Jesús le enseña a orar a sus discípulos, este modelo como de oración que en muchas partes se recita, ¿no es cierto? El Padre Nuestro. En esa oración, el Señor Jesús también incluye una petición que tiene que ver con la tentación. Y dice que debemos pedir que no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, al buscar la explicación o la forma de cómo entonces nosotros, cómo el cristiano debe enfrentar la tentación, tenemos aquí dos armas. Tenemos, ¿no es cierto?, estos recursos que el Señor nos ha entregado, que es la palabra del Señor, primeramente, y la oración, y la petición ante el Señor. La palabra del Señor que tiene que estar morando en nuestros corazones. Una palabra fresca, una palabra que da vida, una palabra que nos puede salvar, hermanos. La palabra del Señor. Luego está también esto, de la oración, que nosotros no debemos descuidar. Más aún, conociendo nosotros mismos nuestra condición, de cuán débiles somos,
de cuántas veces, ¿no es cierto?, esta naturaleza carnal que todavía está en nosotros se quiere también manifestar y se quiere oponer a la voluntad de Dios y se opone al Espíritu. El Espíritu quiere agradar a Dios, el Espíritu quiere hacer la voluntad del Señor, pero la carne hace todo lo contrario y eso lo sabemos. Entonces, esto de pedirle al Señor que nos libre también de la tentación, que nos libre del mal, también es muy útil, es un arma muy útil, poder orar. Entonces, es por la palabra y por la oración. Es que nosotros podemos entonces reprimir las tentaciones, rechazarlas, oponernos, oponer resistencia cuando la tentación venga, porque van a venir tentaciones. Cuando en la versión NBI, en esa parte cuando la versión Reina Valera dice, cuando hubiera resistido la prueba, dice, cuando hubiera resistido la prueba, la versión NBI dice, al salir aprobado, este varón, dice, el varón que soporta la tentación, dice, al salir aprobado, o sea, quiere decir que esto es un proceso, nosotros tenemos que salir aprobado de esto. Dice, de este varón que persevera pacientemente bajo la prueba. Dice Santiago que es dichoso porque al resultar aprobado recibirá la corona de vida. Aprobado es un término antiguo que se aplicaba mucho antiguamente en los metales cuando eran sometidos a prueba de fuego. Eso es un símil muy adecuado al tratar de, ¿no es cierto?, de entender o de explicar cómo un creyente también tiene que ser probado, cómo nosotros tenemos que ser probados también, así como por fuego, por el Señor. Dice, recibirá la corona de la vida. Hermanos, ¿qué es la corona de la vida? Sino la vida eterna. La vida eterna que el Señor ha prometido, la vida eterna que el Señor tiene preparada para los que le aman. La corona dice, transcribí un poco unos comentarios que yo leí por ahí, estoy leyendo esto. Dice, la corona es otra metáfora tomada del laurel con que eran coronados los vencedores en las pruebas atléticas. Porque las pruebas atléticas existen desde hace mucho tiempo. Y los atletas se preparaban, ¿no es cierto?, para ir a esas competiciones, porque allí había un premio que se entregaba, un laurel. Entonces, nuestro caminar como cristianos también se compara con esto, con esta carrera que nosotros corremos. Todos nosotros, hermanos, estamos corriendo esta carrera, todos. La carrera de la fe. Y hay una meta, porque toda carrera tiene una meta. Y nosotros tenemos que llegar a la meta. Ahora, para correr bien esta carrera, para poder llegar bien a la meta, ¿qué necesitamos hacer? Como el atleta, también necesitamos ejercitarnos y prepararnos, hermanos. No podemos estar desprovistos de la palabra ni de la oración, que son como los ejercicios básicos del cristiano, los ejercicios básicos que nosotros tenemos que realizar para poder ir corriendo esta carrera. Dios ha prometido esta corona de vida, dice, a los que le aman. Eso dice acá, en Santiago. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ya, podemos hacer una diferencia aquí. Ciertamente esta corona, este premio, no está preparada ni está prometida para todo el mundo, ni para todas las personas. Hermano, hay una diferencia aquí. Dice que es para los que le aman. Nosotros decimos que amamos al Señor, ¿verdad? Amamos al Señor.
¿Y cuál es esta prueba? De amar al Señor. Bueno, creo que una prueba de ello es que hemos entregado nuestra vida al Señor. Hemos entregado al Señor, ¿no es cierto? Nuestra vida. Ahora que somos de Él, queremos seguirlo a Él. Queremos servirle. Queremos dedicar nuestro tiempo, nuestro futuro, ¿cierto? Al Señor, porque ahora somos de Él. Entonces en esto se puede ver el amor. Y quiera el Señor que este amor que nosotros sentimos por el Señor sea aumentado cada vez más. Que el Señor nos cautive aún, cada día más, hermanos, por su amor. Para que nosotros seamos de aquellos que recibamos esta corona de vida, que es la vida eterna, hermanos, para estar con el Señor en su gloria por la eternidad. Bendito sea el Señor Jesús, bendito sea nuestro Dios, bendito sea su amor, que Él gane terreno en nuestros corazones, para que este amor crezca en nosotros y cada vez más podamos estar preparados también. Bueno, después en el versículo 13, Santiago hace una aclaración muy importante, volviendo al tema de la tentación. En el versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En otras palabras, el Dios infinitamente santo y bueno no puede de ningún modo ser instigado a orar por un motivo malo, ni puede instigar a nadie a obrar el mal. Hermanos, porque nosotros sabemos, y la Escritura así lo dice, que Dios es santo. Santo, santo, santo. 3 veces santo. 3 significa importante. 3 significa completo. O sea, no hay ningún ser como nuestro Dios que sea tan santo como Él es. Él es perfecto en santidad. Él es perfecto en justicia. Él es bueno, infinitamente bueno, hermanos. Entonces, por eso nadie puede hacer responsable a Dios de sus propias culpas, de sus propios pecados. Yo no puedo hacer responsable a Dios por mis pecados, hermanos, porque Él es santo. Él no me va a hacer una trampa, porque no está en Él hacer ningún mal. Como dice el comentario que leí recién, esta frase cortita, Él no instiga a nadie a obrar el mal. Dice que en todo lo que hace, quiere o permite, Dios es bueno. Para todos. Dios es bueno para todos. Dice que Él no hace excepción de personas. Es bueno Él incluso con los incrédulos. Dios es bueno, hermanos, con toda la humanidad. Pero dice, en este caso, especialmente para los que le aman. ¿Por qué? Porque para ellos están las promesas. Ahora, hermano, Salmo 145, parece que era Jonito, versículo 9, por favor. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras.
Amén. Bueno es Jehová, dice. Bueno es Jehová, para con todos. Gracias, Señor. Luego avanzando al versículo 14. En el versículo 14, Santiago empieza a explicar un poco más cómo sucede esto, de cuando nosotros o cuando el cristiano es seducido por una tentación y cómo esto se lleva a cometer un pecado, y dice que después del pecado viene la muerte. En el versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Podría decirse que Santiago debiera haber culpado a Satanás, el diablo, por las tentaciones. Pero no lo hace así, sino que cava más hondo a fin de poner al descubierto la verdadera fuente del mal en el hombre, su corazón engañoso y perverso. Jeremías 17:9. Por favor, hermano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así es el corazón nuestro, hermano. Engañoso, dice, y perverso. Más que todas las cosas, dice. ¿Quién lo conocerá? Porque ni nosotros nos conocemos. Nosotros no somos confiables. Yo no puedo confiar en mí mismo, porque puedo fallar. Solo me queda encomendarme al Señor, a su fidelidad, a su amor, a su poder, que es capaz de sostenernos. Después, por favor, en Gálatas, capítulo 5, versículo 19. No sé quién era que... Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Más, hay una lista larga. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sí. Si se dan cuenta, hay una lista larga que dice que son los frutos de la carne. Son los frutos que muchas veces se manifiestan en nosotros. Y en más de alguna de estas cosas que se mencionan aquí, hemos combatido, ¿verdad? Hemos tenido que combatir. Y seguramente todavía tendremos que seguir combatiendo. Porque esta naturaleza todavía está en nosotros, hermano. Y las tentaciones siempre estarán rondando a nuestro alrededor. Siempre estarán ahí. Como alguien ha dicho muy bien, nadie puede impedir que un pájaro revolotee en torno a su cabeza, pero sí puede impedirle hacer un nido en su cabello. Hay algo que nosotros sí podemos controlar. Hay algo que nosotros, con la ayuda del Señor, ¿cierto?, nosotros podemos manejar, hermanos. Es llevar nuestra carne siempre a la cruz. Es cuando se manifiestan estas cosas, estos frutos malignos, es que nosotros estemos preparados y que podamos reaccionar bien, y que podamos nosotros, como decía, llevar esto a la cruz y no ser gobernado por la carne y no ser dominado por los frutos de la carne. Yo creo que hemos escuchado muchas veces, yo lo he escuchado, a hermanos decir que cuando un hermano o una hermana
cae en algún error o en algún pecado, fue el enemigo que lo hizo caer. ¿Lo han escuchado? Fue el enemigo, hermano, que lo hizo caer. Como si este enemigo tuviera tanto poder que viene en cualquier momento y me hace caer. Hermano, eso no es verdad. El enemigo está vencido, porque el Señor Jesús lo venció. Y el Señor Jesús está dentro de nosotros y dice que nosotros somos más que vencedores en Él. La victoria de Cristo, hermano, está en nosotros. El poder de Él está en nosotros, el poder de su vida. Entonces no puede venir el enemigo cualquier día, ponerme una tentación y me hace caer. No, no es así. Por eso que Santiago dice, bueno, al parecer en ese momento, no sé si los hermanos pensaban que Dios tentaba al hombre, porque él dice eso. Porque Dios dice, no tienta a nadie. Bueno, yo eso no lo he escuchado en este tiempo por lo menos. Pero sí he escuchado a muchos hermanos decir que el enemigo lo hizo caer. Pero Santiago dice que no, esto no es así. Es que de nuestra concupiscencia, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros tenemos en nuestra naturaleza todavía, surge, hermano, esto del pecado. Y en el versículo 15 continúa explicando ahí como un paso a paso de cómo sucede esto. Dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, primero está la concupiscencia, que es algo que nosotros tenemos, está dentro. También busque la definición, qué es lo que es la concupiscencia, porque creo que en nuestro lenguaje no es algo que se use muy habitualmente. Dice, la concupiscencia, dice que son los deseos de bienes terrenales, por un lado. Pero en especial, el apetito desordenado de placeres deshonestos. Eso es la concupiscencia. Y dice Santiago que eso está en nosotros, que de ahí viene todo, que de ahí se concibe el pecado. Y después el pecado da a luz la muerte, que es más grave aún. Juan 2:16, por favor. Sí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Amén. Entonces tenemos ahí la concupiscencia de la carne. Bueno, Juan los clasifica en 3 grupos. La concupiscencia de la carne, dice, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, o la vanagloria de la vida. Para los cristianos, la concupiscencia está dada por aquellos deseos que no resultan gratos a Dios. Eso es. Ahora, si uno revisa este párrafo, esto para que sea consumado el pecado y después la muerte, es algo que se va produciendo, se va gestando y es gradual, hermano. Muchas veces es gradual. Ustedes pueden, o sea, nosotros podemos ver una imagen, por ejemplo en televisión o en el internet. Hay tantas cosas que se muestran. Y uno ve una imagen, una propaganda, un auto espectacular, quizás una prenda de vestir, una joya, un aparato electrónico que yo no tengo, pero que no son cosas necesarias a veces, de urgencia. O sea, yo puedo vivir sin eso. Pero, claro, en el mundo está todo ahí, está toda la oferta. Y uno va, ve esa imagen, ve la propaganda, después la vuelven a pasar y la vuelves a ver
la vuelves a mirar y como que poco a poco aquello que yo consideraba que no era necesario, estas propagandas son tan fuertes que como que de a poco me van convenciendo de que sí son cosas necesarias, cuando en realidad no lo son. Pero eso es una forma de caer en la tentación. No tengo los recursos, no tengo el dinero, pero me ofrecen la tarjeta de crédito. No tengo con qué comprar ese auto espectacular, ni esa prenda de vestir, ni ese aparato electrónico, etcétera. Hay muchas cosas que se ofrecen, todos sabemos. Pero puedo recurrir a un crédito. Hermanos, pero no es bueno vivir sobreendeudado. No es bueno vivir endeudado. Porque cuando uno se endeuda, hermanos, ya no puede vivir tranquilo. Las deudas nos roban la paz. Entonces, son cosas prácticas. Si vivimos y si somos obedientes, hermano, a la palabra del Señor, nosotros podríamos vivir mucho más tranquilos. Podríamos tener paz y no vivir a veces estresado y preocupado por tantas cosas, por tantos compromisos, hablando específicamente de las deudas. Porque Cristo es suficiente. Cristo es todo para mí. O sea, no importa que no tenga la mejor casa, que no tenga el mejor auto, pero si el Señor está en mí, si Cristo está en mí, Él es el motivo de mi satisfacción, es el motivo de mi felicidad. Cristo, solo Cristo. Hay un consejo que el apóstol Pablo también dio, y eso está en 1 Timoteo. Hermano, ¿Víctor lo iba a leer? Allá. 1 Timoteo, ¿alguien lo puede buscar? Capítulo 6, versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Sí? Sí, Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hasta ahí. Sí, hasta ahí. Sí. En el versículo 8 y 9. O sea, ahí el apóstol Pablo ya en ese tiempo aconsejaba a que nosotros debíamos vivir con lo necesario. Dice, sustento y abrigo. Y con eso estemos contentos. Ojalá fuéramos obedientes a esta palabra. Nos evitaríamos muchos problemas. Pero está la palabra ahí, hermano. Está el consejo. Estamos hablando de las tentaciones en lo material, pero hay otras tentaciones y otros riesgos más graves aún. Si vamos a la parte sentimental o sexual, sucede lo mismo, hermanos. Porque también, ya sea en la televisión y en el internet, está lleno de esta basura. Imágenes, tentaciones, situaciones. Ocurre lo mismo. Pero, como venimos hablando, lo grave no es que estas cosas estén ahí, porque el mundo está lleno de esto. Lo complicado aquí es cómo es nuestra reacción frente a estas tentaciones. ¿Cómo es que reaccionamos nosotros? Puede ser una imagen, puede ser una mirada. Cuando el hombre es seducido en esta área, y sucede lo mismo. Se cae en pecado. Dice que el pecado da a luz la muerte. La muerte
Esto está hablando de la muerte espiritual. Muerte significa separación. Cuando el cristiano cae en esta situación, se corta la comunión con el Señor, se corta el camino con Dios, se interrumpe, hay una separación, porque eso es la muerte. Y eso es terrible, hermanos. Perder con la comunión con el Señor. Si el Señor es el que nos da la paz, el Señor es el que nos sustenta, el Señor es el que a mí me hace dormir tranquilo. El Señor cuida a mi familia, me cuida a mí. Y yo todos los días estoy confiado en eso, porque estoy en comunión con Él. Y si pierdo esta comunión, qué terrible es. Y debe ser difícil volver. Entonces en estos hay que ser serio. En esto hay que ser responsable. Los jóvenes y las doncellas deben guardarse hasta cuando el Señor muestre el compañero o la compañera idónea que va a estar con él o con ella en el futuro. ¿Y qué decir de los matrimonios también? Hay muchos matrimonios y muchas familias destruidas por causa de esto mismo, hermano. Cómo a través de las redes sociales el enemigo ha tendido estas trampas, ha sembrado a través de las redes sociales esto de lo que estamos hablando, las tentaciones. Y muchos hermanos han caído, muchos cristianos han caído también. En esto debe haber celo en el corazón y no permitir que el tentador nos seduzca. En realidad la tentación debe ser cortada de raíz y no dejar ninguna puerta abierta. Mateo capítulo 5, versículo 30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Eso dice el Señor. Eso dice el Señor. Si tu mano es ocasión de caer, córtala mejor. A veces tenemos que aplicar medidas extremas. Tenemos que ser radicales en esto, porque eso es lo que dice el Señor. No puede haber ambigüedad. Entonces, hermanos, en esto, aquí podemos quedar claros en que seguramente ya no vamos a andar diciendo el enemigo me hizo caer o el enemigo hizo caer a la hermana. Somos nosotros, que por nuestra debilidad, quizás por nuestra falta de ejercicio espiritual, nuestra falta de consagración, es que a veces estamos expuestos a estas cosas y podemos caer y podemos ser seducidos. Pero están las armas del Señor, como decía anteriormente, la palabra, morando en el corazón, y la oración constante, el ruego delante del Señor. El Señor, hermanos, es infinitamente bueno. El Señor no quiere el mal para nadie, absolutamente, menos para nosotros, que somos sus hijos. Entonces, Santiago dice, hermanos, amados míos, no erréis. No erréis. Dice, luego, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias, Señor.
Toda buena dádiva y don perfecto. En realidad, de Dios, hermanos, no puede proceder nada malo. Absolutamente nada malo. Porque Él es, como decía anteriormente, infinitamente bueno. Infinitamente justo. Él es perfecto en santidad. Nuestro Dios es grande y glorioso. Quizás si hemos estado desprovistos de algo, quizás de su presencia, de su sustento, de su dirección, es porque quizás nuestra comunión no ha sido suficiente con Él. Quizás nuestra comunicación con Él no ha sido suficiente y permanente. Y tenemos que reconocerlo. Entonces necesitamos más de Él. Porque todo el bien que nosotros necesitamos, procede de Él. De ningún otro lado. Del Señor. En Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, ¿quién lo tiene? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Amén. Amén. Ciertamente está el ladrón que dice que viene para hurtar y para robar. Y está por ahí siempre rondando. Pero nosotros ya no estamos con Él. No tenemos nada que ver con Él. Dice que Él no tiene arte ni parte con nosotros, porque ahora somos del Señor. Somos de Cristo. ¿Y qué dijo el Señor? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, si nosotros experimentamos esta vida abundante, esta vida del Señor, hermanos, podríamos vivir de mejor forma incluso. Podríamos tener incluso mejor salud. Podríamos controlar las ansiedades, porque hay muchas cosas que a veces adquirimos por ansiedad, porque no controlamos nuestra ansiedad. Pero el Señor dice que vino para darnos vida y vida en abundancia. La última cita, hermano, no sé quién lo tiene por ahí. Juan 7, sí, por favor. Dice del 37 al 46, sí. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Amén. Bueno, del texto que ha leído nuestro hermano, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, hermanos, la idea es que nosotros experimentemos al Señor, la idea es que nosotros busquemos al Señor, que nuestro corazón esté, como decía delante,
su palabra, orando en nuestros corazones. Que el Señor sea una realidad en nosotros, porque dice, el que cree en mí, como dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, si se imagina usted un río de agua viva, o sea, está hablando de abundancia, de algo abundante, de algo que fluye para vida eterna, algo dentro de nosotros, en la presencia del Espíritu Santo, en la presencia de su Santo Espíritu, que es capaz de sostenernos, el Consolador, el Paracleto, el que nos ayuda, el que nos levanta, el que nos sostiene. La presencia de su Santo Espíritu está en nosotros, hermano. Es cosa que nosotros lo dejemos actuar. Es cosa que nosotros le permitamos a Él manifestarse. Entonces, si estuviéramos en esta realidad, llenos del Señor, no habría lugar para que seamos seducidos por el mal. ¿Cómo necesitamos del Señor? De su realidad, de su presencia. Amén, hermanos. Tengamos presentes estos consejos. La palabra del Señor, orando en nuestros corazones y orando constantemente para que seamos librados, para que podamos vivir una vida victoriosa en el Señor, para que seamos fieles testigos, testimonios reales de Dios en la tierra y de su iglesia. Amén.